Bien, hemos comenzado ya hace un par de miércoles atrás una serie de enseñanzas que llamamos las moscas muertas. Y básicamente la idea de este nombre, este encabezado para esta serie de enseñanzas, es el texto que aparece allí en Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio. La idea es identificar esas pequeñas cositas, esas pequeñas locuras que de alguna forma echan a perder nuestra reputación, de alguna manera empañan el honor de Dios en medio de una situación, y podemos ser sabios y honorables por mucho tiempo y una pequeña locura echar a perder aquello que el Señor ha trabajado en nosotros por mucho tiempo. La idea de esta serie de enseñanzas es identificar el incalculable valor de la sabiduría que puede echarse a perder por un poco de necedad. Y en esa línea es que hemos venido mirando algunas de esas pequeñas cositas que, vuelvo y repito, veíamos el miércoles pasado las reacciones llenas de ira, ¿sí? Y en momentos en que permitimos que las circunstancias tomen el control y de pronto reaccionamos de una manera que termina ofendiendo a personas a nuestro alrededor, termina dando un mal testimonio de la gracia de Dios, y como en el caso de Moisés, termina echando a perder cosas que hemos construido por muchos años. En la noche de hoy vamos a hablar de algo que he llamado los celos ministeriales. Y bueno, de pronto usted estará pensando, bueno, pero eso es como un tema dirigido a pastores, quizás da la impresión, pero cuando hablo de ministerial, de una vocación ministerial, estoy hablando de todo aquello a lo cual nosotros estamos llamados en el reino. Y esos celos que de alguna forma a veces nos impiden ver a los demás como lo que son, la manifestación de la vida de Cristo. Y entonces terminamos hablando mal de otra persona o de una autoridad espiritual. Básicamente esa es nuestra reflexión en esta noche. Cuando de pronto esas expresiones que salen de mis labios, que terminan atentando contra la honra de alguna persona a mi alrededor, de algún hermano, de alguna autoridad espiritual, se constituyen en esas moscas que caen en la fragancia preciosa de nuestro perfume y finalmente lo echan a perder. Y el texto que vamos a usar en esta noche como marco de referencia para nuestra reflexión está ahí en Números capítulo 12. Números capítulo 12, ubícate ahí, aunque voy a poner el texto en pantalla. Ten tu Biblia abierta si tienes que resaltar algo. Pero acompáñame siguiendo la lectura ahí en el capítulo 12 del libro de Números. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue.
Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Gloria al Señor. Es interesante porque estamos frente a un caso típico de murmuración. El texto arranca hablando que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer que había tomado como esposa. Pero aquí la murmuración va dirigida a un líder espiritual. ¿Sí? Y esta, ojo con lo que te voy a decir, porque por eso te mencionaba al principio. Cuando uno titula una enseñanza como celos ministeriales, uno piensa eso es para pastores, para líderes, qué sé yo, líderes denominacionales, algo así. No, esta probablemente es una de las prácticas más recurrentes que se da dentro de la iglesia de hoy y que lastimosamente se ha dado a través de todos los tiempos. Tenemos la tendencia a señalar. Y este es a señalar a otros, a criticarlos, a hablar de sus acciones, buenas o malas. Pero sobre todo resaltamos estas acciones malas. Y este es el resultado de una copia del modelo social. Hoy por hoy, una de las cosas que más audiencia tiene en los programas, en los medios de comunicación, son aquellos programas que se encargan de sacar al aire los secretos de las demás personas. A mí me sorprende, son horas enteras durante la programación de algún canal de programas dedicados a hablar de otros, a sacar los secretos de otros. Pero este tipo de práctica social ha permeado tanto la iglesia que hemos caído, y uno observa, por ejemplo, las redes sociales y se encuentra con toda una cantidad de asuntos, de notas que la gente publica hablando del pastor del líder aquel, que hizo lo otro. Y bueno, este caso en particular es de una murmuración, pero no hemos llamado esta mosca muerta como la murmuración. Quizás más adelante vamos a hablar de la murmuración en términos más generales. Pero hoy quiero puntualizar particularmente este caso en el que están involucrados Aarón y María, las dos figuras con más reconocimiento junto con Moisés en la historia de Israel hasta ese punto. Desde que ellos salen de Egipto, estos 3 hermanos asumen el protagonismo, el liderazgo de la nación en todas sus expresiones, y son indudablemente las figuras más representativas, y 2 de ellos se unen para hablar de un tercero, en este caso María y Aarón, para hablar de su hermano Moisés. Y yo quisiera que transitáramos por el relato intentando identificar algunos elementos que nos permitan apreciar los detalles de esa acción que finalmente puso a este par de hermanos, sobre todo a María, en una situación bastante complicada. Ahora,
Miremos un poquito quiénes eran estos personajes. Seguramente usted pues conoce detalles de la vida de estos personajes, pero Aarón es el hermano inmediatamente anterior a Moisés. Él es mayor que Moisés. Algunos piensan que probablemente unos 3, 4 años. Casado con Elizabeth, padre de Nabad, Abiú, Eleazar e Itamar. Y es interesante porque Moisés es el portavoz, perdón, Aarón es el portavoz de Moisés en todo ese duro enfrentamiento con Faraón ahí en Egipto. Aarón es protagonista en muchos de los episodios de la manifestación de las 10 plagas que se dieron previas a la salida de Israel. Aarón era el que levantaba la vara o el que daba la orden y la plaga se desataba. Aarón disfruta del privilegio de subir a la presencia de Dios en compañía de sus hijos junto con Moisés. Y él y sus hijos reciben también el honor de ser la punta de lanza de todo el sistema sacerdotal. Aarón es el primer sumo sacerdote que se dio cuando la ley fue establecida, y esto indudablemente hace de Aarón un tipo directo de Cristo. La casa sacerdotal lleva su nombre, se habla de la casa de Aarón o el sacerdocio arónico. Libró muchas batallas al lado de Moisés y juntamente con él establecieron el sistema legal y sacerdotal en toda la nación. Sus hijos, 2 de ellos, murieron por no acatar las instrucciones de Dios referentes a la santidad de la administración en el tabernáculo, y los otros 2, los 2 menores, fueron Eleazar e Itamar, fueron aquellos que desarrollaron toda la casta sacerdotal en Israel. Indiscutiblemente un hombre cuya vida es citada en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento como tipo de Cristo. Este es la estatura del personaje que estamos mirando en esta noche. Pero la otra coprotagonista de este relato es María. Y María es la mayor de los 3. Profetisa, cantora en Israel. Miriam, como realmente es su nombre, fue elegida junto con sus 2 hermanos para guiar al pueblo fuera de la esclavitud de Egipto. Y de pronto usted dirá, no, pastor, pues ella estaba con su hermano, pero realmente fue Moisés. No, ¿sabes que no? Aún el mismo Antiguo Testamento reconoce el rol de Aarón y María en ese proceso de guianza. Por ejemplo, Miqueas. Dios dice a través del profeta Miqueas: porque te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ella era la mayor de los 3 hermanos. María, su dedicación y su cuidado fueron claves en la preservación de la vida de Moisés. Todos recordamos esa historia donde se esconde para vigilar el canastillo en que Moisés estaba. Y es ella la que se ingenió esa propuesta que le hizo a la hija de Faraón de contratar una nodriza hebrea para que cuidara al niño, y corrió a buscar a Jocabet, su madre. Impresionante la sagacidad de esta chica. Seguramente era una adolescente, una niña en ese entonces. Y su liderazgo fue notorio una vez Israel atraviesa el Mar Rojo. En ese episodio ella toma la iniciativa y conduce al pueblo a la adoración y al reconocimiento de Dios. Por eso, cuando hablamos de Aarón y de María, estamos hablando de 2 grandes.
No es un par de personajes cualquiera, no es un par de anónimos que aparecieron allí en el relato. No, no, no. Este par de personajes son célebres en todo lo que Dios había hecho por medio de ellos hasta ese momento. Pero en este relato que acabamos de leer, identificamos a un par de líderes celosos que usan una situación particular para murmurar de su colega de ministerio, que también es su hermano. Alguien que por designación divina había recibido una autoridad que estaba por encima de la de ellos, en algunos detalles muy puntuales. Entonces, yo quiero que recorramos el relato, que vayamos mirando algunos detalles para tratar de ver exactamente esos elementos que terminaron convirtiéndose en esa mosca que finalmente echó a perder el espectacular perfume de esta pareja de hermanos que terminaron cayendo en una reacción de celo ministerial y terminaron murmurando y señalando a su hermano. La primera cosa que quiero que identifiquemos en el relato es lo que yo he llamado un señalamiento aparentemente válido. Un señalamiento aparentemente válido. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando uno lee el relato, mira por ejemplo el versículo 1, dice: Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, esta no es una historia que Aarón y María se inventaron. No, no. Esta es una historia que efectivamente ocurrió. Moisés toma a una mujer extranjera y la toma como su esposa. Por eso estoy mencionando un señalamiento aparentemente válido. Repito, él toma efectivamente una mujer extranjera y la hace su esposa. Una ley que tenía tantas restricciones sobre la prohibición de mezclarse con pueblos paganos, y de pronto su máximo promotor, el hombre que de alguna manera les trajo esta legislación, que fue Moisés mismo, de pronto toma a una mujer extranjera y la hace su esposa. Y conocíamos de antemano que Moisés ya tenía una esposa, Séfora, la hija de Jetro, una mujer madianita, ¿no? Que en cierta manera también era extranjera, ¿no? Aunque entre estos pueblos hay una estrecha relación. Pero la inconformidad de sus hermanos, bueno, el texto no entra en detalles, pero uno podría tratar de deducir cuál era la inconformidad de sus hermanos. Quizás la primera cosa en la que uno podría pensar es que ya tiene una esposa y ahora está tomando otra, ¿sí? Y ese es un caso de bigamia, ¿cierto? Pero aunque la bigamia no la contemplaba la ley, sí era aceptada en Israel. Sí era aceptada en Israel. Y uno puede ver en los relatos bíblicos que los casos de relaciones con más de una mujer son casos que siempre desembocaron en problemas. Y toda la ley legisla para una relación con una sola mujer. Pero, o sea que si este hubiese sido el caso, o mejor, lo digo de esta forma, seguramente este no fue el caso. Seguramente no es porque Moisés ahora trae otra mujer y entonces ya tiene dos. No, 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 no. Ahora, algunos comentaristas mencionan que probablemente Séfora, su primera mujer, había muerto. Y hay una tradición que cree que efectivamente Séfora ya había muerto. Y entonces Moisés toma a una mujer
que otra vez hay alguna tradición muy fuerte en los escritos judíos que menciona que esta es una mujer que probablemente Moisés conoció muchos años antes y ahora la toma como su esposa. Pero vuelvo y repito, el problema aquí es que Moisés es el promotor de una ley que de alguna manera señala aquellas mezclas que dañan la pureza del pueblo. Y ahora él se levanta y toma una mujer extranjera. Y esto es algo así, y pensando un poquito en la coyuntura actual, esto es algo así como si encontráramos hoy al ministro de Salud en medio de una rumba llena de gente sin las medidas de bioseguridad. Como que no tiene sentido. El tipo que todos los días sale por los noticieros a decir cuídense, que hagan esto, y de pronto aparece en medio de una rumba lleno de gente y sin tapabocas, sin nada de ese tipo de cosas. Algo más o menos así, ¿cierto? El hombre que está diciéndole al pueblo no se mezclen con las naciones extranjeras, ahora dice, y les presento a mi esposa. Mire, entonces, pero otra vez, al parecer, el reclamo de estos hermanos va más allá de la pureza del matrimonio en Israel. Hay algo mucho más allá detrás de esto. Y es en esa línea que quiero que sigamos avanzando. ¿Habría acaso otra motivación? Y es indudable. Y aquí sí ni siquiera estamos suponiéndolo, sino que el texto nos lo dice claramente. Después de una acusación de esta naturaleza, uno esperaría toda una argumentación de María y de Aarón en torno a la gravedad del pecado que Moisés acaba de cometer. Pero de pronto, el discurso de los dos hermanos se va por otro lado. Y es ahí donde yo veo que desnudan su verdadera motivación. Observa el verso 2. Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Espera un momentico. Pero están hablando de que este tipo cogió a una mujer extranjera y la hizo su esposa. No están hablando de quién es vocero de Dios o quién no. Pero parece que lo que hay en lo profundo de su corazón es un celo por el ministerio de Moisés, cuya voz es reconocida en la nación como una voz auténtica del Señor. Había un celo por el reconocimiento que el pueblo tenía del ministerio de Moisés como el instrumento a través del cual él se expresaba. Ahora, este es un asunto que surge de ellos, porque en ningún momento Moisés se había atribuido el papel de vocero exclusivo de Dios. Es más, María es reconocida como una profeta en medio de Israel. Dios también habla por medio de nosotros. Era el verdadero señalamiento que se le hacía a Moisés. Por eso te decía, aquí este par de hermanos está sacando a la superficie su verdadera motivación. Ya no volvieron a ocuparse de la nacionalidad de la esposa, de la nueva esposa de su hermano. Ahora es evidente que los motivó a hacer esta acusación. Y el asunto aquí es que, escúchame esto, siempre que uno se levanta contra una autoridad espiritual, hay una motivación oculta. No, es que yo quiero que las cosas mejoren. No, es que nosotros queremos que apoyarlo. No, es que nosotros queremos no sé qué. Pero siempre detrás hay una motivación oculta. Esto de la esposa extranjera, no, ese era el pretexto. Lo que realmente había en el corazón de ellos era un profundo celo por su hermano.
Yo pienso que ellos quizás reflexionaban, pero este es el menor. Este ni siquiera se crió en medio de nosotros, se crió por allá en un palacio. Luego se perdió por allá casi 40 años y volvió a aparecer como el gran libertador. Y ahora todo el mundo casi que lo venera. Todo eso estaba ahí carcomiendo su corazón. Y llega un momento en que, usando el pretexto de este matrimonio por fuera de la ley, se van contra su hermano. Y esas motivaciones están tan ocultas que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos identificarla. La estela de autoridad con que Dios ha recubierto a Moisés, en lugar de generarles gratitud y adoración a Dios, despertó en ellos un profundo celo. Y finalmente terminan protagonizando una acción que mancha completamente no solo el honor de Dios, sino también la trayectoria de un par de personajes a quienes Dios había usado de manera especial. Pero miremos ahora cómo fue el manejo divino de la situación. Cómo interviene Dios para manejar la situación. Porque yo les comento algo, es fascinante la reacción de Moisés. ¿Y qué es lo fascinante de la reacción de Moisés? Que no hizo nada, no dijo nada. Y Dios llama a estos 3 hermanos y a la altura del versículo 8 dice: cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y recrimina a este par de hermanos: ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y mira, el texto dice que el Señor los llama al tabernáculo. Desciende en medio de la columna de nube y comienza a hablar con ellos. Él ha oído sus palabras. Y entonces les dice: vea, cuando yo levanto profeta, yo le hablo a través de sueños, a través de señales. Pero con Moisés ha habido algo especial. Con Moisés yo he tenido una comunión íntima, cara a cara. Con Moisés yo he tenido una comunión que no he tenido con nadie más. ¿Cómo no tuvieron temor ustedes de señalarle, de murmurar contra él? Pero ¿qué quiero destacar de la manera como Dios maneja esta situación? Primero, lo hace con mucha discreción. Dios trata esta situación de una manera discreta. Dios los llama. Nota, no habla desde las nubes. No estremece un monte para hacer una declaración. Dios los llama y los pone ahí a la entrada del tabernáculo y se dirige a ellos 3. Y quizás aquí hay una lección de cómo manejar estos asuntos que tienen que ver con liderazgo espiritual. Los llamó y se reunió únicamente con ellos. Repito, no cita a los sacerdotes o a los levitas. No, en el tabernáculo, en la tienda donde él habita, ahí los convoca y tiene un diálogo, una tertulia con ellos específicamente. Habla del papel que él mismo le ha asignado a Moisés por razón de la intimidad que han desarrollado. Y viene el reclamo directo:
Mira otra vez. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, ¿acaso es que Moisés era un ser perfecto o inmaculado? No, 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 para nada. Es más, si estuviste el miércoles pasado, recuerdas las moscas que este hombre permitió que cayeran en su perfume. Pero Moisés no era perfecto. Moisés no era inmaculado, pero era un hombre puesto por Dios. Y lo que ahora el Señor le está reclamando a estos dos hermanos es que no pueden levantarse contra un hombre que Él ha puesto, aunque se trate de su hermano menor. ¿Y sabes qué me llama poderosamente la atención? Que Dios no desmiente la acusación de Aarón y María sobre su reciente matrimonio. Dios ni siquiera está diciendo que lo que Moisés hizo estuvo bien. No, no, no. Dios no dice, mire, lo que pasa es que pues sí, es una mujer que es extranjera, pero ella... No, 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 no. Dios ni siquiera... Y no dice, bueno, no estuvo tan mal porque finalmente el tipo está viudo, qué sé yo. No, 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 no. Tampoco está diciendo que Moisés es su vocero exclusivo. Yo solo hablo a través de Moisés. No, no, no. Lo que les está diciendo es, ojo, ojo. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué abrieron sus labios a la ligera para hablar de un siervo que yo he puesto en ese lugar? Pero además de ver el manejo que Dios le dio a la situación, quiero que observemos también la intervención de Dios. ¿Qué hizo Dios? Porque en el manejo que le da a la situación, Él toma partido, Él toma una decisión, Él interviene en medio de la situación que estaban viviendo. Y la nube se aparta del tabernáculo después de que Dios les habla, y mire lo que menciona el texto. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Cuando la nube de la gloria se aparta, los varones se dan cuenta que su hermana está cubierta de lepra. Y el impacto de esta acción de juicio precipita la confesión de Aarón. Si tú observas al final de aquí en el versículo 11, dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. Aarón reconoce ahora su pecado. Y esto es especial. Pero ¿sabes qué es lo más especial? Que inmediatamente sale a flote el carácter del hombre más manso que había sobre la tierra. En un angustiante ruego, Aarón le suplica a su hermano que intervenga. Y Moisés no duda en suplicarle a Dios que sane a su hermana. Y Dios le responde instantáneamente, sanándola. ¡Wow! Ni siquiera le recriminó.
Ni siquiera le dijo, ve, ¿por qué te pusiste a hablar a la ligera? ¿Por qué te pusiste a decir eso? ¿Por qué te pones a acusarme delante? No, 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 no. Escuchó el clamor de su hermano y inmediatamente levantó su rostro hacia el Señor y suplicó la sanidad de su hermana. Pero Dios la envía fuera del campamento como señal de vergüenza, de disciplina del cielo para esta mujer. Y ahora vemos a María sacada de la comunión con la nación. La mujer que otrora fuera la profetisa de Dios. La mujer cuyas acciones inspiraban a muchas otras mujeres a responder en adoración, en alabanza, a tomar panderos, a empezar cánticos espontáneos de júbilo. Ahora es señalada y puesta a la periferia del campamento como ejemplo. Esa María que probablemente las mujeres levantaban a sus hijas diciéndoles, yo espero que algún día seas como ella, la hermana de Moisés, María, la profetisa. Ahora las madres pasan por ahí y tapan los ojos de sus hijas para que no vean la situación de aquella mujer. Este celo ministerial que la llevó a murmurar contra su autoridad espiritual se convirtió en la mosca que afectó por completo la fragancia de su vida, esa vida que por décadas había sido ejemplo para muchas personas en Israel. Ahora era señal de vergüenza, de castigo y de juicio. Ahora, indudablemente, aquí hay un llamado de atención para nosotros. Y es aquí donde quiero que capitalicemos algunas verdades para nuestra edificación. Nosotros vivimos en una época donde las fallas, los errores, los pecados de cualquier persona pueden llegar al conocimiento del mundo entero en cuestión de minutos. Una persona hace algo, como decimos popularmente, lo encuentran mal parqueado, alguien toma una foto, la monta a las redes sociales y en cuestión de minutos el mundo entero se ha enterado de lo que sucedió ahí. También estamos en medio de una sociedad donde cualquier inescrupuloso puede echar a perder la reputación de alguien con historias inventadas que pueden hacerse viral en cuestión de horas. Y una acción irresponsable puede terminar dañando la reputación de alguien a través de estas famosas noticias falsas. En este pasaje vemos con toda claridad la autoridad especial de Moisés como el líder elegido por Dios. Pero ojo, este texto no puede ser usado por los líderes, por los pastores, para defender una autoridad que esté por fuera de cualquier evaluación. No quiero que vaya a quedar la sensación entre los que me escuchan en esta noche que aquellos sobre quienes Dios ha puesto una autoridad estamos libres de cualquier tipo de escrutinio, de evaluación. Escúchame. Sin duda alguna, un pastor, un líder tiene una autoridad especial en virtud de su posición, y que las personas que están bajo esa autoridad deben respetar. Pero esta autoridad no es el pretexto para excusar alguna inmoralidad, alguna falsa doctrina, pereza, desidia o nada que se le parezca. Lo que estoy tratando de puntualizar a través de este
episodio protagonizado por María y su hermano Aarón es que no soy yo el llamado a hablar mal de alguien revestido de autoridad. Escúchame, incluso aunque sea cierto lo que esté diciendo, no soy yo la persona llamada a hablar mal. Y es muy interesante, porque el argumento que Dios le da a este par de hermanos es que Él tiene una comunión especial con Moisés que no tiene con nadie más. El nivel de intimidad que Dios describe que Él tiene con Moisés era algo que en ese entonces nadie más disfrutaba, pero es algo que hoy todos los hijos disfrutamos. Podemos hablar con el Señor, disfrutar de una relación íntima con Él. O sea, cuando Dios hace este reclamo a Aarón y a María, es un reclamo que nos está haciendo a todos nosotros. Debemos recordar que bajo el nuevo pacto todos los cristianos somos real sacerdocio delante de Dios y tenemos acceso a la iluminación de Dios por medio de su Espíritu y al entendimiento de la palabra. Por eso hablar mal de otra persona es hablar mal de alguien con quien Dios tiene una comunión especial y está revestido de una autoridad especial, y mucho más si esa autoridad es reconocida en medio del cuerpo de Cristo. Pero por favor, y perdona que insista una vez más en esto, no se trata de convertir a los pastores o a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, a los líderes eclesiales, en una especie de papas intocables o líderes que están por fuera de cualquier tipo de... están por encima del bien y del mal. No, 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 no. Pero yo debo tener cuidado de no cuestionar o hablar mal de una autoridad sin descubrir mis verdaderas motivaciones, y siempre hay una motivación oculta. Y escúchame, te mencioné hace un momento que es fascinante la respuesta de Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Ninguna. Moisés no usa su autoridad para amenazar a sus rivales. Y voy a orar ahora para que caiga fuego y no sé qué, y esto y lo otro. No se defendió. Permitió que Dios hiciera defensa de él. Y mira, ¿cuál es el peligro de este tipo de acciones en medio de la iglesia hoy? Y aquí, para finalizar, quiero ser un poco más puntual. En lo personal, una de las cosas que más me indigna al ver las redes sociales, y ahora por razón de esta situación me veo obligado a consultarlas permanentemente, a mirar, a hacer publicaciones y todo lo demás, yo preferiría ni siquiera acudir a las redes sociales. Pero al ir a ellas, me indigna encontrarme con los señalamientos de juicio y acusaciones de un lado y de otro. Yo a veces quedo sorprendido de ver, toman
la predicación de un pastor y toman la predicación de otro pastor de ese mismo texto y hacen una serie de comparaciones y mira lo que este dijo y mira lo que este otro dijo del mismo texto y a quién le vamos a creer y esto. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo se ponen en todo ese trabajo a hacer ese tipo de cosas para hablar de que este sí predica la verdad y este predica herejías? Y de pronto alguno esté pensando, pero pastor, tenemos que ser promotores de la verdad. Sí, para ser promotores de la verdad no tenemos que ser terroristas de nuestros colegas. Yo no tengo que hablar mal de un pastor para promover una verdad genuina de la palabra. Todo este grupo de personas que hoy se levantan como promotores de la verdad se han convertido en verdaderos terroristas en medio del pueblo de Dios. Yo estoy llamado a proclamar la verdad, pero yo puedo denunciar la mentira sin tener que ensañarme con la vida o el ministerio de algún colega. Porque si mañana Dios ilumina el entendimiento de ese pastor del que yo hablé, el daño que yo le hice a su reputación ya es irremediable. Ya es irremediable. Y sí, puede que haya una persona quizás proclamando a través de sus mensajes alguna verdad que no corresponde a la verdad bíblica. Pero qué sé yo, si de aquí a mañana esa persona puede alcanzar entendimiento y comenzar ahora por la senda de la verdad. Pero aquellas publicaciones mías señalándolo, criticándolo, cuestionándolo, dañaron su reputación de manera irreversible. Y entonces soy yo el que cosecharé juicio sobre mi vida. Hoy, por ejemplo, tenemos canales de noticias cristianas. Y cuando yo vi por primera vez eso me llamó mucho la atención. Canales de noticias cristianas. Pero después de mirar 2, 3 veces, nunca más he vuelto a mirar ni a consultar eso. De 8 de cada 10 titulares hablan del pastor que cayó, el que se divorció, las declaraciones de la señora, la repartición de los bienes, el pastor que celebró el Halloween, el que armó el arbolito en su casa, el que se puso el gorro de Navidad, el que no sé qué. Por favor. Yo a veces pienso que el enemigo no tiene que denigrar de los siervos de Dios, porque un sector de la iglesia le ha facilitado el trabajo. Ahora, por favor, escúcheme esto. Eso no significa que estemos de acuerdo, quizás con acciones que consideramos que no están bien. Y quizás alguno diga, pero ese es un silencio complaciente en medio de una situación de pecado que estamos llamados a denunciar y a señalar. No, no. La Biblia misma establece el mecanismo. Si yo veo a alguien que no está haciendo las cosas bien, que hay quizás una conducta pecaminosa y yo le puedo llamar la atención, la Biblia me invita a ir a él, a hablar con él. Si no me atiende, ir con una autoridad para él y si no, llevarlo al contexto congregacional donde él se mueve. Pero no es a las redes sociales. No es a señalar, a hablar, a denigrar, a sacar los trapitos al sol del uno y del otro. No cedas a la tentación de abrir tus labios frente a en algo tocante a una autoridad espiritual, porque no te imaginas lo que eso puede significar para tu vida, y si no, pregúntale a María. ¿Sabes qué me llama la atención? Que además del castigo que cosechó María, este no fue el único episodio de esta naturaleza en Israel.
La semilla de la murmuración ya había alcanzado el nivel más alto del liderazgo. Estamos hablando de que los dos de los tres líderes más importantes de la nación ya están permeados por la murmuración. Un tiempo después, Coré se levantó con un grupo de personas imitando la conducta de Aarón y de María y se fueron en contra de Moisés. Y en ese caso con consecuencias nefastas. Nefastas. No permitas que esta mosca caiga sobre la pureza de tu perfume. No lo permitas. No lo permitas. Esta es una decisión que yo tomé hace mucho tiempo, pero con base en esta palabra yo la he renovado delante del Señor. Yo he decidido nunca hablar mal de un colega. Nunca. A veces ¿usted qué opina de las declaraciones del pastor tal, del no sé qué y eso? Yo no opino de eso, yo no opino. Soy un defensor de la pureza doctrinal. Y sé que muchos, por falta de entendimiento, o algunos quizás con una doble intención, predican doctrinas de error. Yo no soy quien para juzgar eso. Pero para defender la pureza doctrinal, no tengo que atacar a la persona, en este caso, quien está predicando un error. Quizás en algunas cosas yo también me equivoco. Y muchas de esas predicaciones que hoy puedo cuestionar eran probablemente las que yo hacía hace algunos años atrás, cuando mi entendimiento era más limitado. Por eso he decidido no hablar mal del lugar donde hice el preescolar. Cuando Pablo llega a Éfeso y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dicen, no, solo el de Juan. Él no los regaña por eso. No tenían otro entendimiento. Pablo los lleva a otro nivel. Los lleva a otro nivel. Y quizás, si tú que me estás escuchando en esta noche, eres un siervo de Dios que está viviendo una situación de esta, que está siendo señalado, que está siendo criticado, que eres objeto de murmuración, yo quisiera invitarte a seguir el ejemplo de Moisés. No te defiendas. Deja todo en manos del Señor. Pero tomemos la decisión de nunca abrir nuestros labios para hablar mal de un siervo de Dios. Nunca abras tus labios para hablar mal de un siervo de Dios. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Y estás hablando mal de tu familia. No, pastor, pero es que ese tipo está hablando una cantidad de sandeces, de herejías. ¿Cuántas decimos nosotros? Sin embargo, la gracia de Dios se renueva sobre nosotros. Dios vela por el honor de sus siervos. Y a veces lo que no entendemos es que cuando nos levantamos contra una autoridad espiritual, quien vela por el honor de esos siervos es directamente el Señor. Nunca abras tus labios para hablar mal de un siervo de Dios, porque tú eres uno de ellos y Dios vela por su honor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche que nos desafía frente a una realidad que ha tomado tanta trascendencia por razón de el crecimiento de la globalización a través de las redes sociales, a través de tantos instrumentos de tecnología. Y a veces en forma irresponsable lanzamos una declaración, una acusación que finalmente termina manchando el honor de alguien.
alguien que ha sido investido por autoridad de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a mantener lejos de nuestro perfume a moscas de esta naturaleza que puedan echar a perder, Señor, la pureza de aquello que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, si somos objeto del señalamiento y la murmuración de otros, a aferrarnos al Dios que nos llamó a una intimidad profunda con Él y descansar en las manos de aquel que vela por el honor de sus siervos. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo de Aarón y de María y por el llamado de alerta que nos haces en esta noche a quienes todavía seguimos en la carrera, porque tenemos en derredor nuestro esa nube de testigos. Corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante y con la sabiduría que viene de ti. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.